de las características de la mama en el varón, que pues no varían mucho. Además, podemos observar, sin embargo, podemos observar que el tejido adiposo pues es menor reducido en los hombres. El cáncer más frecuente que se da en los hombres es igual al de la mujer, que es el carcinoma ductal penetrante o el carcinoma ductal in situ. Igual que la mujer, se va a observar un punto o una inflamación en la mama. Puede haber cambios en la piel de la mama, esta puede estar escamosa o enrojecida. Va a haber irritación, hundimientos, puede haber secreción del pezón y también hundimiento del pezón. En cuanto a los factores de riesgo, se encuentra la edad, mutaciones genéticas, antecedentes familiares de cáncer de mama, radioterapia, terapia hormonal, síndrome de Klinefelter, sobrepeso y obesidad y también enfermedades hepáticas. En cuestión al diagnóstico y el tratamiento, pues también o se basa en el diagnóstico que se le da en el cáncer de mama a las mujeres. Y ya cierra la puerta por ahí. Y eso sería todo. Que nomás agarras epidemiología, güey, todos los trabajos, todas las exposiciones. ¿Cómo lo ves? Ah, te toca a ti. ¿Qué tema es 6? Ay. Hola, buenos días. Les vamos a presentar el tema de la unidad 6, el cual son picaduras y mordeduras animales, y también vamos a ver un poco de metodología de investigación. Bueno, entonces vamos a comenzar con mordedura de arañas. Bueno, el contenido que tenemos es picadura de arañas, picadura de abejas, picadura de avispas, de alacrán, de serpiente, de perros, de gatos, de ratas, de cerdo e incluso de humanos. Y después vamos a ver un poco de normas para la investigación y, como les mencionaba, un poquito de metodología. Si comenzamos con la picadura de araña, buscaríamos una definición y encontramos que es una lesión provocada por la mordedura de una araña venenosa. Esto seguido de una inoculación de sustancias tóxicas o que es el veneno, y esto va a lesionar los tejidos condicionando alteraciones fisiopatológicas graves. La siguiente, por favor. Este grupo de arañas pertenece al grupo de los arácnidos y ocupan el séptimo lugar comparado con otros 5 grandes órdenes de insectos y ácaros. Se dice que en el mundo existen aproximadamente 51.500 especies y en México tenemos aproximadamente 2.245. Si hablamos un poquito de la clasificación de las arañas, no me voy a extender tanto, solamente como para que lo tengamos en cuenta, la podemos tener en 3 grupos. El primero es el Mesotelae. Estas son las arañas, filogenéticamente se puede decir que son las más antiguas, esto debido a la forma que tiene su cuerpo, a la segmentación en el abdomen. Es por eso que las clasifican como las más antiguas y que son como las que más comunes que se ven en películas y ese tipo de cosas. El segundo grupo son el Megalomorphae. Estas son muy características porque dentro de ellas se encuentran las tarántulas y sus parientes. Estas se caracterizan por tener los quelíceros orientados en la misma dirección y sin cruzarse entre sí, que son como las patitas que están a los lados. Y por último tenemos el grupo que se llama Araneomorphae, y sus quelíceros son verticales y representan la mayoría de las familias. Dentro de estas vamos a tener 2 de las que se va a hablar durante esta clase, que son las siguientes. Bueno, la OMS considera este grupo de familias como las más venenosas y que pueden afectar al hombre. Sin embargo, en la siguiente diapositiva, por favor.
encontramos que en México solamente vamos a tener 2 de importancia y que van a causar problemas a nosotros, que es la Trodectus y Loxosceles. Y pues se dice que los estados más frecuentes son Guanajuato y Jalisco. Si hablamos un poquito de morfología, pues nada más es de relevancia los colmillos, que es donde, bueno, pues donde hacen la mordedura, los quelíceros, y pues de ahí ya son como, pues tiene ciertos pares de ojos, pero en las siguientes diapositivas les voy a describir como los de importancia. La gravedad del envenenamiento que vamos a tener a través de una picadura de alguna araña va a depender del número de mordeduras, la cantidad de veneno que se inocula, el sexo y el estado de maduración de la araña. También depende de la edad del paciente y la condición física que tenga, porque suele ser más severo en los extremos de la vida. La siguiente, por favor. Entonces empezamos con el tema del loxocelismo. Se dice que en 1872 se describió esta lesión por primera vez como un arañismo necrótico o loxocelismo. Esto causada por una araña parda o violinista, como también se le conoce. La siguiente, por favor. Y pues aquí tenemos la típica araña. Se conoce como Loxosceles reclusae y es una araña violinista o parda. Esto porque pues en el abdomen se encuentra como una mancha que simula la forma de un violín, entonces es como muy característica. Tiene unas medidas de 8 a 15 milímetros por unos 30 de extensión, por lo general son de color marrón. En el cefalotórax ya dije que está el violín invertido, tiene 6 pares de ojos y son patas muy largas. Y por lo general la hembra es la que causa el daño, porque pues si bien los machos sí secretan el mismo veneno, pero no tienen como el mismo potencial de acción contra los humanos. La toxicidad se debe a la esfingomielinasa D, que ahorita más adelante les voy a hablar un poco del veneno y qué es lo que causa en nosotros. Y por lo general se encuentran debajo de las cortezas de árboles, de madera, ladrillos, y en las casas, perdón, ahí está mal escrito, y en rincones y lugares oscuros. Por lo general tienen una actividad nocturna y no se consideran agresivas a menos que se sientan atacadas, pues es que van a responder. Hablando de la toxicidad, su veneno se dice que es citotóxico y produce una necrosis cutánea local que va desde moderada a reacciones sistémicas muy severas, incluso pueden ocasionar la muerte. Vamos a tener que este veneno tiene como 4 compuestos importantes y destaqué como pues lo principal que hacen. El primero son los compuestos de masa molecular pequeña. Aquí pues incluyen iones, ácidos orgánicos, nucleótidos, nucleósidos, aminoácidos, y pues lo que van a hacer van a efectuar en la traducción de señales neuronales o neuromusculares. El segundo son los péptidos antimicrobianos. Pertenece al sistema inmunitario del animal y pues lo que hace es interrumpir la integridad de las membranas celulares. Tiene péptidos ricos en cisteína y estos van a actuar sobre los canales y los receptores en membranas de células excitables. Y bueno, va a tener ciertas características con sustancias neurotóxicas. Y por último, vamos a tener las enzimas y proteínas. Su veneno va a contener varias enzimas enriquecidas en fosfolipasa D. Y como les había mencionado, el principal agente que causa daño a nosotros, la siguiente por favor. Hablamos de la esfingomielinasa D. Esta va a ser exclusiva de Loxosceles y actúa directa o indirectamente en actividades citotóxicas sobre las células. Este compuesto es lo que nos va a causar una actividad en el complemento, inducción a la quimiotaxis de los neutrófilos, nos puede causar apoptosis de los queratinocitos que causan dermatonecrosis, que más adelante en el cuadro clínico vamos a ver qué significa, una actividad hemolítica sobre los eritrocitos, una agregación plaquetaria e incluso una insuficiencia renal. Y bueno, como he mencionado a lo largo de esta presentación, todas estas lesiones cutáneas, que es como la necrosis, se deben a esta misma fosfolipasa D, y esto va a estimular una respuesta inflamatoria no regulada y pues va a conducir a un daño tisular. La siguiente, por favor. Y bueno, continuando con el cuadro clínico, tenemos que se presenta de 2 maneras, uno es cutáneo y otro es cutáneo visceral. El cutáneo visceral va a ser más complicado que solamente el cutáneo. Dentro del cutáneo tenemos que se va a presentar eritema, dolor de tipo ardoroso, se va a referir como una sensación de quemadura de cigarrillo. También se va a presentar un edema con vesícula hemorrágica rodeada de piel pálida. Esto se va a presentar dentro de las 24 horas.
Dentro de los síntomas generales se va a presentar fiebre y eritema perocronicalizado. Para el día 3 o 4, el área hemorrágica inicial se degrada en un área central de necrosis azul, formando una esclera que se hunde por debajo de la piel, que se va a llamar una placa livedoide, en donde podemos apreciarla en la imagen que se muestra ahí. En la siguiente, ¿no? Y en cuanto al oxocelismo por síntomas cutáneo y visceral, esto ya es una alteración sistémica en donde se van a presentar alteraciones hematológicas, renales, anemia hemolítica, hemoglobinuria, oliguria, entre otras. Estos pacientes mueren por insuficiencia renal aguda o coagulación intravascular y los síntomas sistémicos empiezan de 24 a 48 horas. Dentro de los estudios de laboratorio que podemos solicitar, podemos requerir una biometría hemática completa, donde la caída de hemoglobina da pronóstico al oxocelismo cutáneo y visceral grave. También una química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático. Esto más que nada para ver si tiene alguno de los síntomas sistémicos que presentan. También se puede solicitar una radiografía anteroposterior y lateral de la extremidad afectada, donde debemos descartar que haya aire en los tejidos blandos, ya que si encontramos aire en estos, la entidad va a ser otra y no va a ser por una de araña. También se puede pedir un cultivo o un antibiograma de la secreción de la lesión, pero la guía de práctica clínica nos menciona que el diagnóstico de va a ser una presentación clínica. Dentro del tratamiento debemos aplicar hielo local, mantener la herida limpia y descubierta, reposo e inmovilizar el sitio afectado, y los esteroides solo se recomiendan cuando es cutáneo visceral y en el embarazo. También se puede poner una profilaxis con la antitoxina tetánica y la dapsona en 1 miligramo kilogramo por día en 2 dosis por 10 días. Esto se hace para prevenir infecciones o enfermedades hematológicas. La incisión quirúrgica solo se recomienda en necrosis bien delimitada, de 2 a 8 semanas después de la mordedura. El pronóstico es bueno, las lesiones pueden tener una duración de 3 a 6 semanas. Las formas sistematosa y edematosa se resuelven sin dejar cicatriz, y las placas livedoide con mayor frecuencia presentan cicatrización queloide. Vamos a pasar al atrofismo. Bueno, como había mencionado, teníamos 2 de importancia. El siguiente es el latrodectismo. Esta es causada por Latrodectus. Se caracteriza por ser de un tamaño grande, por lo general es de un negro brillante, y tiene un abdomen esférico con una mancha de color rojo o amarillenta en la parte ventral, que es como la característica más común de este tipo de araña. También generalmente la forma es en forma de reloj de arena y tiene unos 8 pares de ojos. Se ha mencionado que los estados con más prevalencia de esta araña es Baja California Norte y Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí e incluso Sonora. Este tipo de araña se les encuentra muy frecuentemente dentro de las casas y detrás de los muebles. Como mencioné antes, el veneno que va a tener, en este caso va a ser una proteasa que se llama alfa-latrotoxina. Esta va a tener una actividad neurotóxica y pues bueno, tiene derivados de purinas. La reacción más importante, ocurre a través del sistema nervioso central, y las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas en torno a que el veneno actúa selectivamente en las membranas celulares a través de la liberación de neurotransmisores. Bueno, y siguiendo con su cuadro clínico, primero vamos a tener dolor, después sudoración y edema, y de tercero vamos a tener manifestaciones neuromusculares, fasciculaciones como la risa sardónica, la hipotensión, la hipertensión, la bradicardia, taquicardia o dolor abdominal. La siguiente, por favor. En la guía de práctica clínica tenemos un algoritmo donde si se nos presenta una mordedura por araña viuda o capulina, si no tenemos evidencia de esta araña, lo que debemos primero es establecer el grado de toxicidad. Se divide en leve, moderada y grave. Cada una tiene sus síntomas. Se puede solicitar estudios de laboratorio como biometría hemática completa, un electrocardiograma, entre otros. La siguiente, por favor. Se debe ingresar a urgencias a tranquilizar primero al paciente. Aquí menciona que si el paciente viene muy espantado, se puede inclusive aplicar diazepam, y también se puede administrar la antitoxina tetánica. También se puede administrar un fagoterápico para la Latrodectus marcas, una dosis frasco diluido en 20 mililitros de solución estéril y intravenosa y pasar en 20 minutos.
Después de esto se va a vigilar por 2 a 4 horas y de persistir toxicidad aplicar una segunda dosis de flavoterápico y máximo hasta 3 dosis. El pronóstico es bueno, la mortalidad se va a dar si se produce un edema agudo pulmonar o un edema cerebral o trastornos cardiovasculares. Y ya para prevenirlo, a las picaduras de araña debemos realizar un aseo prolijo, sacudir muebles, limpiar cuadros y alfombras y mantener la cama separada de muros. También sacudir siempre la ropa y zapatos antes de usarlos. Así que vamos a pasar a picaduras de abeja y avispa. Bueno, ahora vamos a continuar con picaduras de abeja y avispa. Estas se ponen en conjunto porque presentan prácticamente las mismas manifestaciones clínicas, solo con pequeñas diferencias. Para hablar de las picaduras de abejas y avispas, primero tenemos que hablar de la orden Hymenoptera. Esta va a estar constituida por hormigas, avispas y abejas. En las hormigas vamos a encontrar a la familia Formicidae, en las avispas principalmente vamos a encontrar a la superfamilia Vascoidea y en las abejas vamos a encontrar a la superfamilia Apioidea. Vamos a tener que van a existir entre 16.000 y 20.000 especies entre las tres y de estas solamente el 1% son las que van a atacar a humanos. En su incidencia tenemos que en Estados Unidos esta orden es causante de al menos 22 pérdidas gestacionales y en México tenemos que el nivel más alto que se ha encontrado fue en el año de 1998 teniendo 17.478 picaduras presentándose con mayor frecuencia en ancianos. Y hablando precisamente del estado de Puebla e Hidalgo, mostraron la mayor frecuencia. Esta va a predominar en género masculino, niños y adultos que realizan actividades al aire libre, como apicultores y sus familias. Entre las especies más frecuentes, hablando precisamente de abejas, vamos a encontrar a la Apis mellifera, que esta también va a ser conocida como abeja negra, alemana, africana o europea. Vamos a encontrar a la Apis mellifera lingusta, que esta va a ser de origen italiano, y a la Apis mellifera carnica y caucásica. Como un dato importante, hablando específicamente de las especies, vamos a encontrar que generalmente estas no van a atacar de manera simultánea. Su ataque siempre va a ser de una sola o generalmente de una sola, porque no suelen habitar en colonias. Pero como un dato curioso tenemos que en el año de 1956 en Brasil hubo una crisis mielera, por tanto decidieron exportar abejas, tanto europeas como africanas, para que la producción volviera a estar presente. Pero hubo un error y las abejas escaparon y comenzaron a cruzarse con diferentes especies, creando una nueva especie que es la abeja africanizada. Y dependiendo de estas características precisamente, vamos a tener que estas abejas van a ser abejas más defensivas, van a poseer un menor umbral de irritabilidad, van a dispersar feromonas de alarma, aumentando la probabilidad de ataque múltiple, van a permanecer excitadas por mucho más tiempo, alcanzando hasta las 24 horas posteriores a la perturbación, y van a realizar una persecución más persistente hasta 200 metros del sitio de ataque. En las características de la abeja vamos a tener que estas van a ser litófagas, se van a caracterizar por tener un abdomen peludo de rayas tanto marrón claro como negro y van a dejar su aguijón al momento de la picadura, por tanto van a morir por eventuación y solamente pueden atacar una vez en su vida. Las avispas, por otra parte, estas van a tener o van a carecer de pelo, van a tener franjas amarillas y negras y estas no van a dejar su aguijón al momento de picar, por tanto pueden realizar varios ataques durante toda su vida. Las manifestaciones clínicas se van a compartir tanto en avispas como en abejas. Principalmente van a presentar dolor, inflamación en forma de ampolla, esta va a ser blanca, firme y elevada, enrojecimiento y prurito en la piel, en el área de la picadura.
picadura o prurito generalizado, inflamación de labios y lengua, cefalea. La siguiente, por favor. Malestar general, también puede haber dolor de estómago, este puede ser hipocólico, sudoración abundante, disnea, ansiedad, y esta ansiedad puede llegar al shock, al coma o a la muerte. En otras características de las manifestaciones de la abeja, estas pueden causar falla orgánica múltiple, y la anafilaxia se va a producir tanto por una picadura como por más de una, al contrario de las abejas. Y esto dependerá de la sensibilidad del paciente. En los tipos de reacciones vamos a encontrar tres principales, van a ser el local y el local extenso, el anafiláctico o sistémico y el tóxico o envenenamiento. En el local vamos a encontrar una área de inflamación, y dolor y enrojecimiento en la zona de la picadura, y en el local extenso vamos a encontrar que la región va a ser más amplia. Esta se va a manifestar con disconfort, molestia, dolor con prurito y rubor local, y va a presentar un diámetro superior de 10 centímetros y va a permanecer por más de 24 horas. En la anafiláctica o sistémica vamos a tener que esta puede poner en riesgo la vida del paciente, y en la tóxica o envenenamiento esta va a depender de la sensibilidad del paciente. En el diagnóstico vamos a tener que el diagnóstico se va a dar principalmente por ver precisamente el área de picadura y los malestares generales que se han presentado, pero tenemos que tanto el diagnóstico como el tratamiento tienen que ser de manera oportuna para poder evitar ciertas consecuencias como un shock anafiláctico. Pero en México no hay un criterio uniforme para dar tanto diagnóstico como tratamiento. No hay un protocolo a seguir, y por lo tanto se recomienda el análisis de literaturas internacionales. En el manejo local vamos a encontrar que lo primero que tenemos que hacer es una antisepsia del área afectada. También se le va a aplicar frío local y se va a hacer el retiro del aguijón en el caso de las abejas. Este retiro del aguijón se recomienda que se haga en dirección opuesta a la inserción y sin hacer una compresión, porque al hacer esta compresión podemos inyectar más veneno del que ya está en el área. También se va a recomendar hacer el retiro en un lugar lejano y, si se puede, aislado de la zona de ataque, pues al retirar el aguijón, como se mencionó anteriormente, se pueden liberar feromonas que van a hacer que nuevamente vuelva a suceder. Y en el diagnóstico, no se ve muy bien el esquema, pero en cuanto se los pasamos espero que se pueda ver. Lo primero que se va a hacer es tener los signos vitales del paciente, el nivel de conciencia y el peso del mismo. Después o posterior a esto vamos a buscar estabilizar termodinámicamente. Se va a buscar también asegurar la vía aérea y tener una oxigenación adecuada. En caso de ser una anafilaxia leve, vamos a tener que administrar adrenalina de 0.0 miligramos por kilogramo. Máximo van a ser 3.3 miligramos, y también de dramina intramuscular. Estos van a ser 5 miligramos por kilogramo por día en 3 dosis. En caso de haber una mejoría, solamente se va a mandar antihistamínico 3 veces al día y pues en observación. En caso de no mejorar, pasamos a una anafilaxia moderada. Se van a mandar los mismos medicamentos de anafilaxia leve, más ranitidina de 2 a 4 miligramos por kilogramo, soluciones parenterales y broncodilatadores. En caso de mejorar, se van a mandar antihistamínicos orales por 3 veces al día, ranitidina oral 2 veces al día y esteroides orales por 3 veces al día. Posterior a esto, si encontramos otra vez una mejoría, vamos a mandar los antihistamínicos 3 veces al día y la observación. Y en caso de no haber mejoría, pues pasamos a una anafilaxia severa. Esta anafilaxia vamos a tener los mismos medicamentos que en la anafilaxia leve, la anafilaxia moderada, más
miligramos por kilogramo de peso, dopamina 15 microgramos por kilogramo de peso por minuto, adrenalina intravenosa, posición de tren de Lembul, que esta va a estar caracterizada por tener los pies por encima del nivel de la cabeza. Y en caso de haber mejoría, se va a mandar a reinstalar tanto signos vitales, soluciones parenterales, broncodilatadores, ranitidina, esteroides intramusculares y antihistamínicos intramusculares. Posterior, vamos otra vez a mandar los antihistamínicos que se mandan en anafilaxia moderada, y si hay mejoría, nuevamente regresamos a los antihistamínicos de la anafilaxia leve. Ahí les acabo de enviar normalmente utiliza de la zona donde estoy en el servicio social para la picadura de animales en México, y les da cierta guía de identificación también de qué juegos de llega el paciente y me dijo esto, yo quería decir esto que es, ¿no? Entonces, ahí sí me explica. Los mandé creo que para Apple, ¿no? Pero sí existe para Google. Entonces, curiosidad, la gente es interesante, como cultura médica general, les va a servir. Pero sí existe una referencia muy específica, sobre todo de salubridad, cuando uno quiere proseguir o saber ahorita con algún tipo de vacuna específica, pues igualmente lo tienen. Buenos días, compañeros, doctor. Vamos a continuar con lo que es picadura de alacrán. Es importante definir que la intoxicación por picadura de alacrán va a ser el estado de envenenamiento causado por la inoculación del veneno, pues obviamente del alacrán, mediante la picadura de este arácnido. Es importante también mencionar que las personas más afectadas van a ser sobre todo los niños en etapa escolar, así como los adultos jóvenes, y la mayor mortalidad se presentará en lo que son niños pequeños, menores a 5 años y ancianos. Cerca de 1.2 millones de picaduras de alacrán son reportadas alrededor del mundo en un año, considerando que también el promedio de envenenamiento es de 20 casos por cada 100.000 habitantes. De los 1.2 millones de picaduras que llegan a ocurrir, 3.250 usualmente terminan en muerte. Ahora, el 90% de los escorpiones que van a producir una picadura únicamente van a generar manifestaciones locales, y solo un 10% de los casos llegan a complicarse y pues causar una emergencia médica y poner en riesgo la vida. También es importante mencionar que la muerte por picadura de escorpión son 10 veces más comunes que la ocasionada por mordedura de serpiente. En cuanto a la distribución geográfica, existen aproximadamente 2.584 especies de alacranes pertenecientes a 23 familias. Usualmente vamos a encontrarlos en regiones tropicales y subtropicales. Por lo tanto, en regiones que cumplen estos criterios, va a ser considerado pues un problema de salud pública. Principalmente se van a ubicar en el norte de Sahara, en el medio oeste, en India del Sur, China, México, Brasil y Bolivia. El género que nos interesa, considerando la zona en la que nos encontramos, es el Centruroides, que pues está en América del Norte y parte de México, y el género Tritius en América del Sur. En México, las especies más peligrosas van a ser el Centruroides exsilicauda, Centruroides nocius y el Sulfusus. Y pues aquí está un mapita que nos va a ayudar a orientar qué tipo de centruroides y en qué estados del país se van a encontrar principalmente. Si podemos observar, va a ser más frecuente encontrarlos en el estado de Jalisco, Morelos, Guerrero, Nayarit, Guanajuato, Puebla, Durango, Oaxaca y el Estado de México, entre muchos otros.
entre los que podemos encontrar lo que son mucopolisacáridos y diversas enzimas. Entonces, estas toxinas usualmente se van a unir a lo que son pues los canales de sodio en las membranas celulares. Y si recordamos un poco de fisiología, pues los canales de sodio, usualmente inhiben los potenciales de acción. Entonces, si estas toxinas se unen a los canales de sodio, va a ocasionar que se inhiba su función. Entonces, vamos a tener potenciales de acción muy prolongados, lo que puede ocasionar taquicardia, aumento de la presión sistémica, entre muchas otras. Entre las principales manifestaciones clínicas, importante considerar que usualmente van a afectar las extremidades inferiores, y los síntomas iniciales van a consistir pues solo en un escozor y un dolor leve pues en el sitio de la picadura. El 95% de las picaduras, como mencionaba, solamente dan manifestaciones locales, y es muy frecuente que pues no sé, durante el día el paciente pues sea picado, y las manifestaciones van a empezar a ocurrir durante la noche cuando el paciente está dormido, y ya para cuando despierta es cuando nota las manifestaciones. Si este caso llega a complicarse, entonces van a presentar manifestaciones sistémicas, como puede ser la fiebre, la palidez, la fatiga, el edema generalizado, petequias, hematomas, sintomatología cardiorrespiratoria, que esto es muy frecuente y es importante, vómitos, coagulación intravascular diseminada, anafilaxia, pancreatitis aguda, falla hepática, insuficiencia renal, acidosis. Si se dan cuenta, cuando se llega a complicar, ocasiona pues muchísimas alteraciones sistémicas que pues ponen en riesgo la vida. Usualmente no se presentan luego de la picadura, sino que pasan de 1 a 2 días para que empiece a presentarse todo esto. En cuanto al diagnóstico, es importante considerar muchos factores, como es la zona en la que nos encontramos, porque pues si estamos en una zona donde no abundan pues este tipo de animales, pues no es como que sospechemos o pensemos a la primera en esto. Entonces hay que tener una alta sospecha de envenenamiento cuando atienden a personas pues de áreas endémicas y que van a presentar pues síntomas neurológicos inusuales, como pueden ser la agitación, el movimiento coriforme, movimientos circulares anormales. También mencionando que pues también podemos sospechar de otras cosas, pero si nos encontramos en una zona donde predomina mucho esto, entonces pues sí hay que sospecharlo. Podemos también confirmarlo con hallazgos de laboratorio, pero únicamente serán más visibles en pacientes con envenenamiento severo, que ya hablamos de un grado 3 o 4, y pues van a incluir evidencia de rhabdomiolisis y rara vez pancreatitis. En este cuadrito, a mí me pareció que resume bastante bien. Es que podemos dividir los diferentes grados de acuerdo a las manifestaciones clínicas y cómo llevar a cabo el tratamiento. Si hablamos de un grado 1, pues es el grado más leve, donde las manifestaciones clínicas únicamente va a ser un dolor local, habrá parestesias en el sitio de la picadura. Y el grado 2, dolor y parestesias locales, parestesias generalizadas y agitación. Para estos dos grados, que son los más leves, el tratamiento se basa en el control del dolor. Vamos a limpiar obviamente la herida, profilaxis antitetánica y vigilancia. Cuando hablamos de un grado 3, entonces empiezan las manifestaciones sistémicas, como pueden ser la disfunción de los nervios craneales y alteraciones en la actividad musculoesquelética. Para el grado 4 y el más severo, habrá una disfunción de los nervios craneales y pues lo mismo, alteraciones en la actividad musculoesquelética, y para ello entonces ya necesitamos un manejo intrahospitalario, monitorizar al paciente, manejo de la vía aérea, porque como mencionaba, usualmente hay manifestaciones cardiorrespiratorias que pues van a poner en riesgo la vida del paciente, y podemos usar la sedación del suero antiveneno. Principalmente hay dos marcas, está la Lacramid y la Nascor.
Para el Anascor se dice que la dosis inicial va a ser infundir el contenido de 3 viales intravenosos durante 10 minutos y pues vamos a ir monitoreando al paciente para ver si va mejorando. Y para lo que es el alacramín, si hablamos de un grado 1 también podemos usarlo, solamente se utiliza un frasco intravenoso. Si hablamos de un grado 2, si es un paciente menor de 15 años vamos a usar 2 frascos intravenosos, y si el paciente es mayor de 15 años, un frasco intravenoso. Y para el grado 3, en menores de 15 años vamos a usar 3 frascos intravenosos. ¿Es un bebé? ¿Vale? ¿Es un bebé? ¿Un bebé? No, bueno, no me pareció bien las dosis para ver, solamente decía como, o sea, manejaba 2 grupos, menores de 15 y mayores, o sea, adultos mayores de 15. Entre más pequeña sea la superficie corporal total, necesita más suelo respiración. Entonces a los bebés se pueden hacer 3 frascos. Por el tamaño de su superficie, el veneno infunde más fácil, ¿sí? Necesita más contra, ¿de acuerdo? Pero es muy caro, ¿no? Déjalo caro, no se encuentra. Es difícil de encontrar. Normalmente cuando tienes un problema así, por eso los pedían yo a los que les mandé en el servicio social, lo envían a salud. Incluso aún en la ciudad, prefieres enviarlo al Hospital General, al centro de salud, para que obtengan el suelo. Y a veces por otras razones te lo enviaban. ¿No? Entonces, de repente el programa que tenemos se aleja de esas situaciones, pero también aquí ya no hay tantas, pero sí hay bebés que los dejan durmiendo en su camita colgados, y de hogares que tienen teja, y ahí cae el alacrán que pica 2 o 3 veces. ¿Vale? Entonces no crean si se ve. Si ven las picaduras de la puerta. Y bueno, continuando con la prevención, podemos evitar acumular basura y escombros, así como reparar pues grietas en las paredes. También podemos colocar rejillas, colocar buretas en las puertas y las ventanas, evitar caminar descalzo y revisar el calzado y ropa antes de usarlos, sacudir la ropa de la cama antes de acostarse o acostar al bebé, al niño o pues a nosotros mismos. Y también tener cuidado al revisar cajones, estantes, lugares oscuros, porque pues a veces ahí se almacenan y cuando no se quiere sacar algo, pues a veces se lo caen y pues son picaduras sin que te des cuenta. Depende también de la construcción de lo que viva el individuo, y es de concreto, no hay ningún problema, aún así. Pero si es de lámina o si es de teja, o de otro material que les ocurra, pues como palma, más fácil. ¿Sí? Sí, por eso mismo es que igual se presenta en zonas, bueno, en países en vías de desarrollo, porque principalmente en algunas de las zonas donde se llega a presentar, pues el doctor pues no tiene las estructuras adecuadas o tienen a caminar descalzos o entre muchos factores. ¿Y cuál es la otra prevención que no mencionaste? Fumigar. La fumigación. No sé si han tenido opción de venir a la escuela cuando de repente no limpian y está aquí lleno de arañas. No sé si te ha pasado eso. De arañas. Nos ha tocado, por ejemplo, utilizar el quirófano, salir con un alacrán ahí en la bota. Entonces, aquí hay un montón, ¿no? Igual me ha tocado llegar al quirófano en un interperiodo, por ejemplo, y está tapizado de arañas y de alacranes. Porque si fumiga se muere, ¿no? Pero se tapiza. Hay bastantes, entonces ni una ni otra están fuera de contexto. Bueno, el siguiente tema es mordedura de serpiente. Para empezar a definirlo, se dice que es una lesión causada obviamente por la mordedura de una serpiente que origina algún tipo de afectación en nuestro cuerpo. En el caso de las serpientes venenosas, pues la mordida incluye la inoculación de una sustancia tóxica o el veneno en el cuerpo de la persona a que fue atacada. Esta sustancia puede producir daño a nivel de tejido y ocasiona alteraciones fisiopatológicas locales o sistémicas
de gravedad variable. Y las familias de serpientes consideradas venenosas son 5: Viperidae, Elapidae, Hydropidae, Atractaspidae y Colubridae. En cuanto a la epidemiología, se dice que las serpientes causan de 1.8 a 2.7 millones de envenenamientos anuales en el mundo, y que de estas 80 y 140.000 muertes cada año. Las regiones más afectadas son Asia, África y Latinoamérica, y los habitantes rurales son el principal grupo vulnerable. En México se considera el primer lugar en América en herpetofauna venenosa representada por Viperidae y Elapidae, y en el caso de México, los estados con mayor incidencia de mordeduras de serpientes son Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Esto debido a sus características geográficas y climáticas que permiten la supervivencia de estas especies. De acuerdo a un boletín epidemiológico que se llama Sistema Nacional de Control Epidemiológico, este fue publicado en 2019, se reportó que en la República Mexicana durante los últimos 7 años, a partir del 2019, se habían registrado un total de 33.217 casos por mordedura de serpiente. Esto pues nos genera un promedio anual de 4.152 casos y pues como mencionaba Itza, Oaxaca es quien representa, quien más casos reporta por este tipo de mordeduras. Se menciona que hay más frecuencia en hombres entre 25 a 44 años de edad. Esto se menciona porque por el tipo de trabajo o porque están como en un constante contacto en la naturaleza. Y también en el país se registra un promedio de 34 defunciones por intoxicación por el veneno de una serpiente. Bueno, sobre los aspectos biológicos de las serpientes, son reptiles vertebrados con un cuerpo flexible, alargado y cilíndrico. Su piel está formada por escamas dérmicas. Cada uno de sus ojos está cubierto por una escama transparente y no tienen algún párpado movible. Su lengua está dividida en 2 puntas. Su lengua se extrae y se retrae repetidamente, ya que esta les permite oler y saborear su ambiente o su entorno. El tamaño oscila desde los 10 centímetros hasta los 11 metros. Respecto a las serpientes venenosas, estas presentan un par de colmillos puntiagudos, curvos o incluso pueden ser rectos, acanalados o huecos, los cuales van a ser los inoculadores del veneno, y estos son de reemplazo constante y perpetuo. También algunas presentan una foseta termorreceptora, la cual les va a permitir captar las diferencias de la temperatura y así detectar a su presa o percibir su entorno. Podemos clasificar a las serpientes de acuerdo a sus características de los colmillos, ya sea en arglifas, opistroglifas, proteroglifas y solenoglifas. Las arglifas son las que no tienen colmillos inoculadores. Boidos y afines son colúbridos, leptoflópidos, tiflópidos y afines. Las opistroglifas, estas tienen un par de colmillos acanalados, están fijos y situados en la parte trasera de su maxilar. Se dice que su veneno es de baja toxicidad, excepto en algunas especies colombianas que son los colúbridos. Las proteroglifas, estas van a tener un par de colmillos fijos, acanalados o huecos. Sus colmillos están situados en su parte delantera del maxilar, por el contrario de las opistroglifas, y su veneno es altamente peligroso cuando este es inoculado. Estas son los elápidos y los hidrófilos. Y las solenoglifas, estas tienen un par de colmillos inoculadores del veneno, son móviles, huecos, situados en la parte delantera del maxilar, al igual que las proteroglifas, y de igual forma su veneno es altamente peligroso cuando este es inoculado en la víctima. En esta clasificación entran los vipéridos y los protálidos. Creo que es importante que conozcamos ciertas características para identificar las serpientes venenosas. Estas van a presentar un cascabel. Algunas tienen 4 orificios en la parte anterior de la cabeza. Si son marinas, pues por default van a ser venenosas. Si tienen anillos, manchas o puntos en combinación, ya sea negro, rojo, amarillo o blanco, pueden ser venenosas, no todas son. Si tienen escamas preoculares y nasal en contacto, también pueden ser venenosas.
un ojo pequeño, más pequeño que las escamas supralabiales, pueden ser venenosas. Si su hoja es aproximadamente del tamaño del orificio nasal, también puede ser venenosa, y si tiene un par de colmillos fijos en la parte anterior del maxilar, es venenosa. Pues en la imagen de lado observamos el cascabel, lo que les mencionaba del orificio nasal, la foseta loreal, sus glándulas productoras del veneno, el conducto del veneno y los colmillos. Y si hablamos de las características para identificar a las serpientes no venenosas, estas se caracterizan porque pues tragan a sus presas vivas, y por ello se especializan en animales un poquito más pequeños, como son ratones o insectos. También lo que su veneno hace, bueno, inoculan el veneno para inmovilizar o matar a sus presas. Y por lo general, si estas serpientes se sienten como atacadas, pueden utilizar este veneno como para defenderse de los seres humanos. Tienden a ser diurnas y no suelen tener colmillos, y pues si llegan a aparecer, pues son posteriores. Los ejemplos más comunes de serpientes no venenosas son las culebras, las boas y la culebra pesquera. Aquí les pusimos una comparación entre las características de una serpiente venenosa y una no venenosa. Empezamos con la cabeza. La venenosa tiene una forma triangular y la no venenosa es una forma alargada. Las escamas de la cabeza de la venenosa son pequeñas, tiene una cola corta y ancha, y por lo general son de color mate, mientras que las no venenosas son las manchas un poco más anchas, son largas y delgadas, e incluso son lisas y brillantes. Respecto a los colmillos de las venenosas, posee 2 colmillos, y como había mencionado, las no venenosas pues no poseen estos colmillos. Y bueno, en cuanto al dolor, las venenosas sí causan un dolor agudo, y las no venenosas tienen un dolor un poco más moderado. Si hablamos del mecanismo de acción del veneno, encontramos que está compuesto por varios componentes. Uno de ellos es la fosfolipasa A2, y este es el componente más importante de los venenos pues, de las serpientes. Esto porque tiene un efecto catalítico, mionecrosis, neurotoxicidad, cardiotoxicidad, hemólisis, y también tiene el efecto anticoagulante e inhibidor de la agregación plaquetaria. El siguiente, por favor. Tiene otro componente que son las hemorraginas. Esto principalmente lo que va a causar es el daño a la célula endotelial, puede causar hemorragia local o sistémica. También la formación de flictenas en la piel, como lo vemos en la imagen, que son como las famosas ampollas, y también puede causar alguna necrosis hemorrágica. También tiene el veneno también está compuesto por neurotoxinas. Esto lo que va a afectar principalmente es la unión neuromuscular y producen una parálisis plástica. Los pacientes pueden tener una ptosis palpebral, oftalmoplegia, diplopía o alguna visión borrosa, cialorrea, pueden tener una parálisis a la deglución, y incluso lo más peligroso es que también puede haber afectación de los músculos respiratorios, poniendo en riesgo la vida. Y por último tiene las miotoxinas. Esto lo que va a causar es el dolor y la debilidad muscular. También puede aumentar niveles de la creatinasa, la mioglobinuria, y incluso puede causar falla renal e hiperpotasemia circular. Por último me faltó mencionar las aminas biogénicas y sustancias proinflamatorias. Esto lo que va a causar es un aumento de la síntesis de los derivados del ácido araquidónico, como son las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Además, va a facilitar la quimiotaxis de las células inflamatorias y de los macrófagos. Si hablamos de las manifestaciones clínicas, cuando se nos presenta algún paciente con alguna mordedura de alguna serpiente, va a ser diferente respecto a los componentes del veneno de cada una de las especies. Tanto la evolución del paciente como el pronóstico, en general son arriesgados cuando no se conoce qué tipo de venenos y las cantidades inoculadas. Porque incluso a veces va a llegar los pacientes que dicen me mordió alguna serpiente, pero no es tan fácil identificarla, ¿no? En ese momento van a decir si es venenosa o no. Entonces es un poco complicado saber qué tan grave es. Así. Pero podemos tener platican diferentes edificios que tengan.
tiempo anterior tuvimos presentación. ¿De qué te quemado, controlado, capuchón?